Bien, como ya lo habíamos anunciado, tenemos aquí la presencia de la doctora Mónica Luzarraga, ¿no? Sí, Luzarraga, ¿por qué? Exactamente el nombre de la calle. Bien, entonces algún antepasado de ella, un prócer seguramente, por eso la dignificaron a esta avenida con ese apellido. Mi doctora, hace brevísimos instantes hice un comentario respecto de que lamentablemente está aconteciendo en este sector de la Cacique Tomalá. Tengo entendido ahí la cuestión del quinto puente ha traído una serie de conflictos, una serie de contradicciones, pero más allá de ello, a ojos vista se percibe que hay una política de abuso de carácter oficial por parte del Ministerio del Ramo para con estas personas. Más o menos quisiéramos saber cuántas familias son afectadas allí, cuál es la real situación legal de estas pobres familias que tienen todo el derecho del mundo a tener una vida digna, a tener su casa propia como es debido, no le hacen daño a nadie, pero que lamentablemente se encuentra con una realidad totalmente pavorosa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Hugo, y muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas por esta señal. Un saludo fraterno también a la Unión Nacional de Periodistas. En efecto, las familias que están siendo afectadas solamente de la Cacique Tomalá y que tienen título son aproximadamente 108 viviendas. Luego, no son las únicas afectadas. En la parte de atrás del estero Covina, en las cooperativas que quedan en ese sector, también está, por ejemplo, toda la cooperativa Miami Beach. Si cruzamos el estero Covina, vamos a tener que también hay afectación en las calles de Naranjal y también en la vía de Durán Boliche. Es decir, que estamos hablando en promedio de una obra, en teoría, una obra que genera desarrollo, pero que al mismo tiempo está generando muy probablemente el desalojo y la expropiación de más de 500 familias. 500 familias. Implica... ¿Y cuál es el tema? Porque acá sí hay algo que es cierto y las familias lo han dicho. Sabíamos que esta obra iba a venir, sabíamos que muy probablemente se iba a realizar y que esto efectivamente iba a generar que nosotros tengamos que ser despojados de nuestras viviendas que tanto nos han costado. Esas familias no heredaron, esas familias han construido esas casas ladrillo por ladrillo y literal, en el caso de la Cacique Tomalá, llegaron cuando ese sector era tierra, lodo, fango, es decir, que sacaron a pulso ese sector. Correcto. Entonces, digamos que ahí no estaba el primer problema gran central de la defensa, sino más bien el hecho de que ni siquiera sabiendo que van a ser expropiados, que se van a destruir sus comunidades, para la gente esos no son casas simplemente, son sus hogares. El valor que les quieren pagar es un valor irrisorio. Y entonces acá es donde nosotros entramos en quizás lo que parece ser el eje central de la premura que hoy tiene el gobierno nacional para desarrollar este proyecto. Recordando algo, Hugo, que es vital. Esta obra, si bien es cierto, tiene más de 15 años en visión precisamente para reorganizar el tráfico hacia el puerto marítimo y evitar que los camiones que regularmente, los contenedores que regularmente cruzan por toda la ciudad de Guayaquil o sus sectores aledaños, tengan una vía directa. Hasta ahí estaba todo bien. Este proyecto lo compartía tanto la prefectura del Guayas como el municipio de Guayaquil. Pero viene el 24 de noviembre del 2023, al día siguiente en el que Noboa entra a ser presidente y él le quita las competencias al municipio de Guayaquil y dice, lo que tenga que ver con Guayaquil, y aquí radica todo el tema, lo que tenga que ver con Guayaquil lo voy a desarrollar yo a través del Ministerio de Transporte. Pero para eso tenemos alcaldes. Pues. Por supuesto, pero no solamente por eso, porque lo que se esconde detrás de esa jugada y luego de los análisis que nosotros hemos hecho de por qué se cambió la vía, el trazo del viaducto, porque es un viaducto que hay que hacer que conecte con el quinto puente, ¿ok? 2013 se construye el Hospital del Guasmo del Sur. Ese hospital del Guasmo del Sur, los invito, por favor, para que vean que esto no es elucubración, y es más, que no es política tampoco. Una computadora en la casa, pueden googlear el Google Map del año 2013 y van a ver la implantación del Hospital del Guasmo Sur. Y se van a dar cuenta que cuando se desarrolló el proyecto del Guasmo Sur, con la visión de que también tenía que hacerse las vías para el quinto puente, que ya era una obra proyectada en esa fecha, se dejan dos trazos de vía, dos vías que conectan y que tienen anchos de 42 kilómetros. Si tú sigues esas líneas de manera recta, visión, trazas una línea, pasas, efectivamente, llegas al estero Covina y obviamente tomas contacto o atraviesas predios de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Autoridad Portuaria de Guayaquil es predio estatal, por lo tanto, entiendo yo como abogada que como Estado también y como exfuncionaria pública, si yo quiero que un proyecto sea rentable, pues yo trato de minimizar los costos a lo mínimo, ¿no? Pero por supuesto, entonces, pero lo mínimo si yo que tengo que expropiar mis propias tierras, porque yo ya dejé los pasos por el hospital, y luego tengo que avanzar y voy a cruzar por mis propias tierras, yo no tengo a nadie que indemnizar. Pero, oh, sorpresa, en 2018 ocurren dos cosas que son vitales para entender la problemática del quinto puente. La primera de ellas, se cambia el trazo de la vía en un decreto de Lenín Moreno y se pone actualización de la vía.
Entonces, ¿a dónde te lleva ahora ese trazo? Claro. Te conduce, avanza, y justo, solo por casualidad, pasa por los predios de la compañía, de la familia Noboa. Ajá, ya. Y ahí ahora, pasa otra cosa también, ya. que es detectar, porque yo siempre, si algo digo, yo no insinúo, yo no investiga, sin pues, pruebas, investiga. Voy a No los- como otros. No como otros. Voy a los registros públicos, impuestos prediales, avalúos catastrales, registro de la propiedad. ¿Y qué nos damos cuenta? Que justo en el 2018, los predios de la familia Noboa incrementan su avalúo. Entonces resulta ser que aunque al lado está Autoridad Portuaria de Guayaquil y de acuerdo a las ordenanzas debería Ahí tener no pasa nada. tendría el mismo avalúo que Correcto. los predios de Noboa, donde Perfecto. no hay acera, donde no hay bordillo, donde no hay obra pública, porque es vegetación, aún es vegetación. Resulta ser que esos predios valen $381 con O 21. sea, ha elevado la plusvalía de 5 veces más. de una manera inexplicable, ¿no? Antitécnica inexplicable. Y ayer, lo que ustedes vieron, compañeros, en el plantón que hicimos el día de ayer, tuvimos el acercamiento con el municipio de Guayaquil y se ofreció a esos ciudadanos establecer de forma técnica, porque para pagarles a ellos y ofrecerles a ellos 5,000, 15,000, 20,000 dólares, y que una ciudadanía desconocedora de esa realidad social diga, es que son casas de caña. No son casas de caña. Pero, Esas claro. familias no pueden ser despojadas. Y si van a ser despojadas de sus propiedades, al menos que se les reconozca con dignidad y por justicia social el precio que en realidad representa para ellos no mudarse, cambiar su realidad, alterar lo que es su comunidad, dejar de vivir en ese Peor sector. de llevar Mientras adelante otros- una política de desalojo de manera violenta, porque y eso sin sería socializar tampoco, porque además... que no lo sería que- nada raro. No nos sorprende. Y de hecho, las amenazas vedadas son esas. Bueno, si no quieren aceptar, vamos a traer la fuerza pública. Entonces, entendemos ahí que la política de este gobierno es o por las buenas o por las malas. O aceptas la miseria o viene la fuerza pública a desalojarte. Y la gente le teme a eso. Y es el primer exhorto que uno hace a la ciudadanía. Hay que abandonar el miedo, hay que abandonar ese sentimiento de es que no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho si es que nos organizamos y si defendemos a esta ciudad y a nuestros sectores, porque esa gente no son pues los moradores del Guasmo Sur, son guayaquileños igual que muchos de nosotros. Claro. Y esa es la visión que tenemos. Y definitivamente todos tienen que tener el mismo derecho ante la ley, pues esto no puede ser, esto no es tierra de nadie. Y valga la oportunidad justamente para seguirles diciendo a toda la ciudadanía que si se sienten afectados en sus derechos, pues simple y llanamente la organización y ese compromiso de lucha por sus intereses, por sus derechos, eso no se lo puede quitar nadie. Por supuesto, y más cuando uno se da cuenta que detrás de estas obras prioritarias para el gobierno nacional, siempre están sus intereses, siempre están sus intereses. Entonces, acá, mientras a esta familia les quieren dar 5,000, 15,000, 20,000 dólares, muy probablemente la familia Noboa va a ser indemnizada con un aproximado de 25 millones de dólares. Oiga, a ver, aquí estamos topando ya tierra bastante dinamitada, digamos, ¿no? O minada. Esta situación usted nos está manifestando de manera pública que hay un trasfondo de carácter económico siempre en la perspectiva de que se beneficie este grupo económico al margen y el resto que se jodan, perdóname el término. Pero es que por supuesto, y de hecho una de las cosas que le he hecho saber yo a la ciudadanía es que la única forma en la que este gobierno ha retrocedido cuando se ha visto en evidencia sus intereses ha sido a través de la presencia mediática y de la lucha incansable de personas. Si no recordemos el famoso caso, o el primer estallido que tuvieron, ¿no? El caso Long. El caso Luego Long, el caso eso fue Sacha, evidente. Luego Helbert, luego Claro, el claro. propio caso, o sea, todos los casos. Y es recurrente, Es es decir, recurrente. es una política de despojo, si se quiere, Por es una supuesto. política de ir arrasando con la ley, con la dignidad de los seres humanos. Correcto. Y entonces gira siempre, y nosotros decimos, ¿no? Detrás de un proyecto siempre hay un interés. Entonces, el perjuicio de unas familias es el interés y el beneficio de la familia Noboa. Ese es el interés que se persigue. Porque, a ver, yo también digo, es absolutamente prioritario. O sea, el país se acaba si no hay quinto puente. Cuando tenemos otras realidades, Hugo. Por supuesto. Cuando tenemos hospitales desabastecidos. Perdóneme, donde Cuando no hay tenemos hospitales que absolutamente están nada. No hay cuando tenemos absolutamente fuerza nada. pública que tuvo que ir a allanar Segura EP para tener bienes porque los patrulleros de la Policía Nacional Claro. no tienen ni gasolina. Claro, y lo hemos visto, y luego lo presentan como obra
del actual gobierno, cuando eso no es de ellos. Y hemos observado esa seguridad, salud, reorganización de las prioridades. Pero claro, la prioridad está donde están sus intereses. O sea, primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese tipo de políticas no pueden darse. Y otra situación, televidentes amigos de Radio TV Noticias, si la gente, para bien o para mal, eligió un mandatario justamente para que defienda sus derechos, pues, no para que se convierta en una especie de verdugo de aquellos que mal o bien depositaron su voto por el señor Noboa, y bueno, esta es lo que tienen que pagar el exceso, digamos, de confianza o la candidez, si se quiere, de gente que le ha dado la oportunidad a quien no debió, quizá en su momento, no sé. Por supuesto, y que hoy están arrepentidos. De hecho, esa es la realidad de muchas familias guayaquileñas en este momento. Saber que depositaron su voto, su confianza, encartonaron sus ventanas y hoy esa persona está defraudando solamente la confianza depositada a nivel nacional, sino también los ataques permanentes a la ciudad de Guayaquil. Me recuerda, por favor, doctora, cuántas familias son afectadas por esta política represiva, porque es represión definitivamente, ¿no? Son más de 500 familias, 108, solo 108 de la Cacique Tomalá. O sea, hay otros. Por supuesto, hay mucha gente, sobre todo de la cooperativa, de las cooperativas que colindan con el Estero Covina, que también van a ser desalojadas, expropiadas, no por, digamos, el desarrollo del viaducto, sino por los anillos viales que van a construir y que nuevamente colindan y principalizan y suben el avalúo de predios como donde se asienta la cartonera de Noboa. La empresa es una vergüenza pública. Y no se sorprendan, guayaquileños, porque el trazo de la vía también persigue otra cosa, que es desarrollar un puerto privado directo en el Estero Covina. Porque si el puente se trazaba por donde inicialmente se previó, se bloqueaba el paso de los barcos Panamax y con eso evidentemente bloquear la posibilidad de tener puerto privado de los Noboa, ahora en el Estero Covina. Mi querida doctora, el tiempo, la verdad, premia, y también hay otros invitados que tenemos vía Zoom. Nos gustaría que usted les envíe un mensaje, no solamente a los afectados de esta situación, sino a todo el país, porque lo que ocurre aquí ha ocurrido en otras partes, y si no tenemos conciencia lógica de que solamente la unidad nos permitirá salvar esta situación, pues estamos condenados al fracaso. Por supuesto, acá un exhorto a la ciudadanía a que despierte, a que la realidad que estamos viviendo no es una realidad aceptable ni tolerable y va por muchos frentes. Hay que abandonar, como siempre lo digo, el metro cuadrado de donde mi interés está y donde a mí no me pasa, entonces no me pasa nada, porque hoy son esas personas, hoy son unas realidades, mañana podemos ser nosotros y este país, queramos o no. Y siento yo, de verdad, como patriota que siempre he sido, que si algo nos tiene que unir como hermanos no es la selección de fútbol, sino el sentimiento patrio de proteger lo único que tenemos seguro en esta vida, que es tener... Y la dignidad del país, la dignidad de nuestro país. Exacto. Muy bien, le agradecemos a la doctora Mónica Luz Urrega, quien ha venido justamente acá a denunciar una situación que es patente, es taxativa, es una realidad descarnada y negativa, obviamente, y que la gente debe tomar conciencia de que solamente la unidad permitirá solucionar una serie de problemas. Muchas gracias por estar aquí presente y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, porque hay temas con la doctora muy interesantes, muy importantes, y en el campo político, que eso lo trataremos en una nueva oportunidad. Ya volvemos con más información.